¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos, este segmento donde vamos a repasar la información parlamentaria de la Cámara de Diputados principalmente y toda la información política que hay también en torno a lo que sucede aquí dentro. ¿Cómo estás, Fernando Fraquelli? Bienvenido y con muchas novedades el día de hoy. Así es, Aman. Buenas tardes a todos y sin lugar a dudas, elección del Papa. Habemos Papa, finalmente, en el mundo, en la Iglesia Católica, y también muchas novedades en lo que tiene que ver con lo que ha sucedido en el Senado Nacional y las repercusiones a partir de estos hechos respecto a el proyecto de ficha limpia. Vamos a los títulos rápidamente y comenzamos con el programa. Ficha limpia, el proyecto no fue aprobado por 36 votos a favor y 35 en contra. Emergencia en Bahía Blanca. El Senado aprobó fondos de asistencia para la ciudad afectada por las inundaciones. Sesión en el Senado, fracasó el intento por interpelar a Karina Milei y al ministro Luis Caputo. Bueno, ahí estaban los temas centrales que tienen que ver con la actualidad política y centralizado en el Senado Nacional, Sí, sin duda. Principalmente. Porque el tema ficha limpia, ayer mientras nosotros estábamos haciendo el programa, íbamos viendo también qué es lo que iba sucediendo en el Senado respecto a este proyecto que finalmente y sorpresivamente no logró las mayorías reglamentarias, la mayoría absoluta de 37 votos a favor, alcanzó 36. Sí, hubo una voluntad mayoritaria de acompañar esta iniciativa, pero requiere el reglamento un número particular, 37 por ser la modificación de la ley de partidos políticos o leyes electorales que involucran sobre todo esta idea de un acuerdo generalizado de todos los partidos políticos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y ahí estamos las imágenes del Senado Nacional, lo que iba sucediendo y lo que finalmente sucedió ya cerrando la jornada de ayer, que fue el rechazo, la imposibilidad de lograr esa mayoría absoluta para aprobar el proyecto de ley de ficha limpia. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Claudio Mardones. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, contento de estar aquí. Ha pasado de todo y de hecho en estas últimas horas la elección del nuevo Papa ha dejado en un segundo plano los impactos y las esquirlas que siguen volando después de esta sorpresiva votación en el Senado de la Nación, en donde finalmente cayó la última oportunidad de este año para tratar ficha limpia. No, como bien decían ustedes, los números no alcanzaron, faltó un poroto y a partir de eso, bueno, interrogantes. No solamente los interrogantes sobre hasta dónde la Casa Rosada buscaba que se aprobara, sino lo que pasó esta mañana. Cruce de conferencias de prensa entre la diputada nacional Silvia Los Penato, candidata legisladora en vísperas de la contienda del 18 de mayo, Manuel Adorni, el vocero presidencial, también candidato para el 18 de mayo, se cruzaron, bueno, acusaciones, sospechas, se terminan de confirmar algunos elementos vinculados a si realmente había una preocupación en torno a la sanción de ficha limpia antes de las elecciones porteñas. Bueno, surge de los cruces de esta mañana que algo de eso hay. De todo eso vamos a estar hablando en un ratito nada más porque también lo anticipaba Claudio y vos también, Fer, la noticia que tiene tomada la agenda informativa hoy de todo el mundo es la designación de un nuevo Papa. Finalmente el humo blanco salió a anunciar que Robert Prevost justamente es el nuevo Papa que adoptó el nombre de León XIV, así que tenemos todo un proceso nuevo, un Papa justamente que viene de la Iglesia norteamericana, ¿no? También, que tampoco es que hay una tradición o también tiene un impacto de que se queda en la zona americana, digamos. Sí, algo parece en este momento, especialmente con el caso de este sacerdote, nacido en Chicago, de orígenes peruanos, en un contexto en donde también, hay que decirlo, fue uno de los cardenales creados por Jorge Mario Bergoglio, es decir, que el Papa Francisco, durante sus 12 años de conducción de la Iglesia, fue quien finalmente puso este nombre y marcó a este
purpurado como uno de los que tendría que decidir al sucesor de Bergoglio, por renuncia o por muerte. Bueno, en este caso nos encontramos con que posiblemente la mayoría, los 2/3 de ese colegio de 133 votos, en parte responde a un interrogante. La cantidad de cardenales nombrados por Bergoglio iba a implicar una orientación específica del futuro de la Iglesia después de la finalización del papado de Bergoglio. Bueno, la respuesta es que sí, parece que sí. Que de hecho lo celebró, lo saludó, lo reconoció a Papa Francisco cuando dio sus primeras palabras en una Plaza San Pedro repleta de fieles que estaban acompañando, esperando ese momento, ¿no? Sí. También un mensaje hacia la región latinoamericana, porque tiene sus antecedentes también aquí muy cerca en Perú. Claro, ¿no? exactamente. Estuvo mucho tiempo ahí. Estuvo casi 20 años. Exactamente. Casi 20 años en Perú. El mensaje, parte de su mensaje, del primer mensaje de León XIV en el día de hoy, lo hizo en el idioma español. Eso también, en parte, no solo para la región, no solo particularmente para Perú, sino también para la lengua nativa del Papa Francisco. Totalmente. ¿No? Un Papa hispano, podríamos decir. Exactamente. Un Papa hispano. Totalmente. Con esa también idiosincrasia muy particular de Norteamérica, donde también confluyen no solamente las expresiones más americanas o más norteamericanas, sino también toda la tradición latina que aparece tan fuertemente. Y surge después de un cónclave corto y luego de una serie de votaciones que hasta ayer eran votaciones negativas, que no alcanzaban a los 2/3 necesarios para la elección del nuevo Papa. Y también esto no solamente cierra una etapa y abre otra, pero también termina de definir una balanza política en donde los sectores más conservadores de la Iglesia católica en distintas regiones también hizo sentir su voz. Muchos hablaron de la posibilidad de que la elección del sucesor de Jorge Mario Bergoglio fuera un intento de restauración conservadora de los sectores más opuestos al papado de Bergoglio. Bueno, parece que en este contexto, lo que decíamos hace un ratito, la creación de esos cardenales y 2/3 que fueron creados durante el papado de Jorge Mario Bergoglio, al parecer han orientado luego de 4 votaciones un nuevo sumo pontífice, como decíamos, hispano. Acá alguna información que fuimos recopilando tiene que ver también con que el 30 de septiembre del 2023 fue ungido cardenal por el Papa Francisco, y también sus antecedentes académicos y su expertise, podríamos decir, ¿no? Tuvo una licenciatura en Ciencias Matemáticas, también una maestría en distintas universidades de Estados Unidos, y también es especialista en Derecho Canónico de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, y bueno, su tesis doctoral también tiene que ver con la profundidad en el conocimiento de la vida religiosa y comunitaria dentro de la Orden de San Agustín, que es la orden, digamos, donde se inscribe este nuevo Papa, que también es relativamente joven, ¿no? Un Papa que tiene va a cumplir también, los 70. Claro, una expectativa, digamos, de desarrollo interesante, y las grandes preocupaciones, ¿no? Como bien decías, Claudio, si había posibilidad de un giro más conservador, bueno, está también dentro de las expresiones católicas de Estados Unidos, que tiene sus tensiones dentro de el mundo de la Iglesia Católica. Veremos cómo se desarrolla, porque acaba de comenzar su papado, pero ya se definió, digamos. Y uno de los próximos datos que vamos a conocer va a ser el día de su asunción, cuándo va a asumir formalmente, porque eso lo va a definir él, y que seguramente estará... Seguramente mañana ya podremos saber esa fecha, en la cual seguro el presidente argentino, Javier Milei, también va a regresar nuevamente al Vaticano para estar en ese Exactamente. En esas ceremonias, digamos, ¿no? Porque es un jefe de Estado también. Exacto, claro. Hay que referenciarlo. Hay un comunicado oficial, obviamente, de la oficina del presidente, cuando se dio a conocer alrededor de las 2:30 de la tarde del día de hoy toda esta información, y establece justamente un comunicado oficial. La oficina del presidente felicita a Robert Prevost por ser electo como Papa León XIV de la Iglesia Católica, obispo de Roma y soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Con profunda esperanza recibimos la noticia de la elección del nuevo Santo Padre y este cónclave marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y el mundo. En tiempos de confusión, fragmentación y desafíos globales, su liderazgo representa una luz que guía, un faro que orienta y un testimonio viviente de fe, razón y caridad para los fieles católicos, pero también para todo el mundo. Elevamos nuestras oraciones para que con su sabiduría y coraje lleve adelante su misión de renovación espiritual y defensa de la dignidad humana, esperando que este pontificado sea un tiempo de unidad, de verdad sin temor y de caridad sin reservas. Hoy más que nunca anhelamos que la voz del Papa resuene con fuerza en la defensa de los pilares que han sostenido la civilización, la vida como don principal, la libertad como don sagrado del Creador y la propiedad privada como fundamento de la responsabilidad personal y del desarrollo de los pueblos. Que su palabra y testimonio sean escudos frente a la cultura de la muerte, al totalitarismo creciente y al relativismo inmoral, es lo que señala el comunicado oficial del gobierno nacional. Exactamente, las palabras oficiales que empezaron a circular por redes sociales, una forma también de salud y felicitación y bienvenida de este nuevo Papa que adoptó este nombre, León XIV, justamente, ¿no? Así es. Hubo muchos saludos también de la política a través de redes sociales, diferentes referentes van a estas horas dando su saludo, su reconocimiento, su felicitación a la definición finalmente del nuevo Papa. Segundo papa americano, primero de los Estados Unidos, en un momento en donde una de las preguntas era si también el sucesor de Jorge Mario Bergoglio sería un sacerdote europeo nuevamente, o italiano. Sí, claro. Se decía mucho eso, ¿no? Bueno, que podía llegar a parece ser. que no hubo una síntesis en las primeras votaciones, ¿no? Claro. Se vuelve a dar esta frase, ¿no? Antes de los últimos cónclaves, que se repite hace mucho tiempo, quien entra a papa sale cardenal, ¿no? Claro. Porque se escucharon muchos nombres durante estos últimos días, se pusieron a prueba distintas especulaciones, también rumores, también algunos análisis acertados a partir de la presencia de algunas figuras muy cercanas a Bergoglio que podían jugar un rol determinante. El propio Pietro Parolin, el ahora secretario de Estado saliente, un hombre que, bueno, que si bien no viene de la formación de Bergoglio y lo preexiste, fue un hombre que trabajó mucho con Bergoglio y fue hasta hace poco su canciller. Pero bueno, en menos de 48 horas se definió finalmente ese marco decisorio tan cerrado, ¿no? Cerrado con llave, se volvió a activar ese mecanismo de decisión sucesoria en el Vaticano y ahora nos encontramos también con un papa norteamericano, oriundo de Chicago, lo que decíamos, pero que también implica una foto de lo que encierra también Estados Unidos, un número muy importante de cardenales, una mayoría que tiene una orientación conservadora en algunos aspectos, pero que también tiene fracturas internas. Claro. Un desafío también de quienes decidieron el futuro de la conducción política de la Iglesia, especialmente dirigido al nuevo inquilino de la Casa Blanca, a Donald Trump, que hace 100 días volvió a la conducción de los Estados Unidos y que también en este contexto se va a encontrar de ahora en adelante con un papa norteamericano, pero con una orientación no tan parecida a la que tiene Trump. Más latinoamericanista, podríamos decir. Exactamente. Bueno, es un tema que nos va a acompañar a lo largo de todos estos días, obviamente, la noticia más importante de las últimas horas, por la implicancia mundial que tiene la figura de un papa y también, como decía Claudio, por la resolución rápida del cónclave que arrancó ayer, ¿no? Claro. Hubo 2 votaciones ya y en la tercera... Ayer 4 y creo que hoy una sola. Una sola. Así que ya se resolvió este tema. Vamos a seguir compartiendo con ustedes más repercusiones, por supuesto, y el impacto que tenga aquí también en la Argentina. Pero decíamos, Fer, temprano, que ayer, bueno, un poco como referenciábamos, quien entra papa sale cardenal. Se esperaba que el proyecto Ficha Limpia se aprobara. Hubo una mayoría a favor de esta definición, pero
no alcanzó a la mayoría reglamentaria que se requiere para una modificación así. Exactamente, una mayoría absoluta, en este caso para el Senado Nacional 37, el número de 37 voluntades que voten a favor para un proyecto que modificaba algunas normas de carácter electoral y por lo tanto la Constitución Nacional marca que son necesarias esas mayorías absolutas para de esa manera permitir la posibilidad de lograr acuerdos y consensos políticos. Claro, esa es la intención. La transversalidad, ¿no? Que todas las expresiones políticas tengan una... bueno, acompañen en definitiva si se logran esas mayorías. Estas definiciones, bueno, no sucedió ahora porque estuvieron a uno, ¿no? Sí. A un voto nomás, a un senador, senadora que pudiera acompañar. Tenemos el momento de la votación. Vamos a verlo. Votamos en general y en particular en una sola votación por medios electrónicos la orden del día 596/24, requiriendo para su aprobación, en conformidad con el artículo 77 de la Constitución Nacional, de la mayoría absoluta del total de los miembros de esta Cámara. Se vota. Afirmativos 36, negativos 35, abstenciones 0. Pido silencio para poder intervenir. Resulta rechazada la orden del día 596/24. Bueno, ahí veíamos principalmente el bloque de Unión por la Patria, celebrando que fue la principal oposición y también... Sorprendidos, Sí, sorprendidos, sorprendidos. Sorprendidos. Estaban preparados para otra cosa. Exactamente. Volví a hablar con un par de senadores de Unión por la Patria y me dijeron, estábamos sorprendidos. Pero bueno. No estaba en el cálculo, por lo menos, pero bueno, ya habíamos conversado acá que había perspectivas de que alguna posibilidad de cambio, por ahí se podía incorporar, lo habíamos conversado. Algún poroto que no era. Alguna situación que por ahí podía ser vuelto a revisión aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar, si les parece, a una de las impulsoras de esta iniciativa desde el año 2016, Silvia Lospenato, diputada nacional por el bloque del PRO, secretaria parlamentaria de ese bloque, autora y defensora de esta iniciativa. Bueno, hubo claramente dos senadores que hicieron lo contrario de lo que venían diciendo. Están las declaraciones de hace pocos días en los medios donde decían que la senadora de Misiones que votó en contra, que iba a votar a favor. Así que estamos sorprendidos, traicionados. Traicionaron al pueblo argentino, traicionaron a millones de personas que querían que la política se ponga un límite ético a la propia política. La política le acaba de decir a los ciudadanos que defiende a los corruptos, que los corruptos pueden seguir presentándose a elecciones, que los corruptos pueden seguir ocupando cargos públicos, que no les importa nada que le hayan robado a la gente sus escuelas, sus cloacas, sus obras públicas, su mejora en la calidad de vida, que les hayan robado todo, que igual los van a proteger, que les van a dar impunidad. Así que creo que los próximos días van a ser de más, diría yo, para el periodismo de investigación que para los ciudadanos. Es que los ciudadanos no son ingenuos. Los ciudadanos no comemos vidrio. Y hasta hace unas horas la ley salía y de repente dos senadores cambiaron su posición que habían hecho pública hace pocos días. Así que esto seguramente va a salir a la luz. La verdad siempre emerge, no importa cuándo. Miren, el PRO es una fuerza política que tiene muchas cosas, pero lo más importante son nuestros valores. Así que, y a mí, por ejemplo, a mí personalmente, el resultado de una elección no me va a definir si me quedo o no me quedo en el partido. Yo me quedo en el PRO porque estoy convencida de los valores que representamos. No me importa cómo vayan las elecciones, yo espero ganar en la Ciudad de Buenos Aires, pero igual yo me voy a quedar en mi partido, en el que estoy hace 15 años, porque creo que representamos los valores del equilibrio fiscal, los valores del mérito, del esfuerzo, de un montón de cosas que compartimos con La Libertad Avanza, pero además los valores republicanos, los valores de la ética pública, que para nosotros son centrales, y por eso me voy a seguir quedando en el PRO. Bueno, ahí estaba la palabra de
Esto fue anoche, Sí. el de Silvia Los Penato. Hoy volvió a hacer una conferencia de prensa en la sede del PRO, acompañada por Laura Alonso, acompañada por la actual diputada nacional, ex gobernadora María Eugenia Vidal, Cierto, integrante de la mesa, también, de la mesa del PRO, sí, y por algunos dirigentes. Pero especialmente las mujeres del PRO. Exactamente, Sí. y dio también una conferencia de prensa. Quien respondió un poco a estas perspectivas que planteó la diputada Los Penato fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia habitual de prensa en la Casa Rosada. Anoche se vieron escenas lamentables para la democracia de nuestro país. Vemos acá en pantalla cómo los senadores kirchneristas aplaudían el rechazo al proyecto de ficha limpia. Aplaudían la continuidad de la impunidad, festejaban que los delincuentes sigan refugiándose en el poder, festejaban la impunidad de una condenada por severas causas de corrupción y responsable de la decadencia de este país. Lo cierto es que Ficha Limpia no es un proyecto nuevo en la historia democrática de la Argentina. Hace casi 10 años que la política viene poniendo excusas para no aprobarlo. En el gobierno de Mauricio Macri alegaban no tener mayorías. En el de Alberto Fernández directamente lo cajonearon. Ahora, esos mismos que lo postergaban alegando tener minorías, acusaban hasta hace no mucho al gobierno del presidente Milei, que tiene solo 6 senadores, de posponer el tratamiento de la ley cuando la realidad era que no estaban los votos para aprobarlo. Y queríamos evitar que se caiga el proyecto y no se pueda tratar hasta el año que viene. Es insólito que quienes no lograron aprobar el proyecto en sus 4 años como gobierno nacional, ni en sus 17 años como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires tampoco lograron aprobarlo, aún teniendo mayoría, nos acusen ahora a nosotros de querer postergarlo, cuando fue el propio presidente de la Nación quien lo envió en extraordinarias. Anoche, antes de bajar al recinto, el bloque de La Libertad Avanza venía pidiendo a los senadores que se comprometieran a firmar un documento para reunir las 37 firmas necesarias para aprobar el proyecto. De hecho, no lo decimos nosotros, lo dijo al aire una senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri. Se trataba de un compromiso ante los argentinos para evitar justamente que algún vivo se diera vuelta y votara en contra, en favor, por supuesto, de intereses espurios. Sin embargo, fueron los mismos senadores del PRO quienes, sin esperar a la firma del documento, apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar, persiguiendo, vaya a saber uno, qué especulación electoral. Y el resultado es el que todos vimos. Ficha Limpia no se aprobó y ahora hay que esperar hasta el año que viene para poder tratarlo. En el medio hay elecciones nacionales donde los corruptos podrán volver a presentarse y así refugiarse en sus fueros. El PRO buscó instalar durante semanas que nosotros queríamos que se trate, que estaban especulando vaya a saber qué cosa por un tema electoral. Ahora que se cayó el proyecto por culpa de su propia impericia, nos salen a acusar infundadamente. Una vez más, señores, mintieron. Este es el gobierno que logró la aprobación de la boleta única de papel. Sí, la que ellos no lograron aprobar. Este es el gobierno que logró aprobar la suspensión de las PASO. Sí, la que ellos tampoco lograron aprobar. Y este es el gobierno que va a enterrar políticamente al kirchnerismo que ellos no pudieron enterrar. Por eso, la diputada Los Penato, a quien en su momento el presidente tuvo la gentileza de agradecerle su colaboración con el gobierno para la aprobación de importantes leyes, debería disculparse públicamente por haber sugerido anoche que el gobierno buscó sabotear la votación. Afirmó, errónea y maliciosamente, que el gobierno nacional transfirió ATN a la provincia de Misiones más que a ninguna otra provincia, lo cual es absolutamente falso y los datos, de hecho, son públicos.
A la luz de los hechos, quedó claro que mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, un sector del PRO operaba apresurado para anotarse una victoria política antes de la elección. El resultado de esa especulación fue el rechazo del proyecto y la decepción de un pueblo argentino que observa, otra vez, cómo la casta huye de la justicia. Nosotros vinimos a cambiar la forma de hacer política en este país. Vinimos a patear el tablero. Todos los que trabajen en este sentido son bienvenidos. Y quienes no lo vea o no lo entienda, será juzgado por la historia. Bueno, la voz de Manuel Adorni en sintonía con un comunicado que también sacaron por vía de redes sociales, que en un ratito cuando volvamos de la pausa podemos profundizar. Exactamente, que se conoció también en el día de hoy. Exactamente. Pausa rápidamente, volvemos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo? Continuamos acá en Pasos Perdidos, Así es. compartiendo con ustedes toda la información y analizando, obviamente, bueno, lo que sucedió en las últimas horas. Recordemos que ficha limpia que no alcanzó, la mayoría especial que requería, la mayoría absoluta de 37 miembros, sí logró 36, una mayoría importante, ¿no? Así es. Que integran principalmente el oficialismo y algunos sectores de la oposición, conocidos más como bloques aliados o dialoguistas. Eso es parte de lo que se discutió ayer. Y también dos cosas importantes: se declaró la emergencia para Bahía Blanca y para Salta, que están ambas, bueno, la provincia de Salta, algunas ciudades, y la ciudad de Bahía Blanca, atravesadas por desastres naturales vinculados a inundaciones que requerían la presencia y acompañamiento de estas cámaras. Tiene que volver para acá ahora a ser discutido porque se había aprobado una media sanción por Bahía Blanca, pero bueno, ahora se va a discutir nuevamente aquí lo que salió del Senado. Bueno, y ahí seguramente discutirán Bahía Blanca y Salta todo junto. Nos vamos a ir a nuestra primera entrevista a la provincia de San Luis. Diputado Carlos D'Alessandro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, acá estamos con el equipo, con Amanda Alma, con Claudio Mardones, y bueno, consultarlo. En primer término, esta novedad internacional, esta novedad mundial, que es la llegada del nuevo Papa, León XIV, ¿cuál es el primer impacto que le ha causado? Bueno, primero nos causó a nosotros mucha alegría ya tener un nuevo Papa, un Papa joven, el cual puede proyectar una iglesia un poco más moderna, ¿no? Y la esperanza de que siga un poco con la obra del Papa Francisco, que acá en San Luis tanto se admira.
Diputado, ¿cómo está? Mandalma lo saluda. Justamente esta noticia importante que nos tiene a todos, en definitiva, muy pendientes para saber cómo va a ser a partir de ahora el papado de León XIV, distrae un poco la atención de lo que viene sucediendo aquí también en el Congreso. Ayer finalmente no alcanzaron las mayorías para aprobar ficha limpia. En la Cámara de Diputados había tenido una mayoría importante de más de 140 votos, 143 votos. ¿Qué análisis hace en definitiva de el proceso que se inicia de aquí en adelante, ¿no? Hay que esperar hasta el próximo periodo para una presentación nueva de esta iniciativa. Bueno, los que seguimos al presidente Javier Milei y las entrevistas que da y las posibilidades que tenemos de escucharlo en vivo, generalmente, nos dimos cuenta que algo estaba pasando cuando salió en el programa de Neura y advirtió la posibilidad de que ficha limpia no se apruebe, que se ajusten las medidas necesarias como para poder conseguir no solamente el quórum, sino estar seguro de que se iba a votar, porque si no sabíamos que podía llegar a pasar esto. Creo que tendrían que haber trabajado un poco más en el Senado la posibilidad de que firmen algún documento que dé respaldo y certeza a la aprobación de ficha limpia para que no sucediera lo que sucedió ayer. A ver, nosotros desde La Libertad Avanza vinimos a combatir un problema que hay en la política, que es un problema de estos políticos que no quieren ser evaluados. Para ser un taxista o un conductor de algún colectivo tenés que sacar un libre de falta, un libre de conducta, algo que certifique que tenés que es una conducta impecable e intachable. Y para ser político, donde manejás el destino de millones de argentinos, no quieren someterse a una ficha limpia. Creo que el 2026 nos va a dar la posibilidad de tratar este proyecto, un proyecto que recordemos, el presidente lo mandó en extraordinaria y sabiendo que nosotros estábamos en amplia minoría, pero que el PRO bregaba y gritaba por la necesidad de tenerlo. Así que tendrían que haber trabajado para mí, ¿no? En el Senado un poco más y el PRO no se tendría que haber apurado tanto. ¿Cómo le va, diputado Alessandro? Claudio Mardones lo saluda. Y ahí quería preguntarle, porque hace un ratito repetíamos la conferencia de prensa que ofreció el portavoz presidencial y candidato, Manuel Adorni. ¿Por qué considera que el PRO se apresuró? Porque en un comunicado de La Libertad Avanza hablaron directamente que el PRO había buscado anticipar, acelerar la sanción para que tuviera un impacto en las elecciones porteñas del 18 de mayo. ¿A eso se refiere? No pude escuchar lo que dijo Adorni porque yo estoy en campaña electoral acá en San Luis y hoy tenemos cierre de eso también le queremos preguntar, totalmente. No se vota, pero mira, teniendo la experiencia de lo que sucedió en diputados cuando tratamos la primera vez ficha limpia y se nos cayó por falta de quórum, después la tuvimos que retomar en extraordinaria, y viendo manejaba el openato, sí, sin duda es un apresuramiento para un oportunismo electoral, que lo entiendo porque no es que hace 2 días que vienen buscando ficha limpia, hace 10 años vienen buscando ficha limpia, pero también tienen que entender que si ellos no tenían, y esto lo hemos discutido en el seno de La Libertad Avanza, el PRO no tenía mayoría en su momento para sacarla, aunque tenía muchos más diputados de los que tenemos nosotros y muchos más senadores de los que tenemos nosotros, y sin embargo no la pudieron tratar. En la Argentina no se había tratado ficha limpia. Es algo que se impuso en la agenda del presidente Javier Milei a partir de tener la fuerte intención de eliminar la casta política. Esos políticos enquistados con un nivel de corrupción y con un bagaje de delitos tremendo. Así que bueno, nosotros estamos tranquilos. Tenemos elecciones en octubre, vamos a tener unas muy buenas elecciones en todo el país y esa renovación de ambas cámaras va a dar la posibilidad que en el 2026 saquemos ficha limpia y que en el 2027 los delincuentes no se puedan amparar atrás de un futuro cargo para tener fuero. Carlos, viéndolo con ese buzo del león, que no es por León XIV, pero usted ya nos dijo que está en el medio de la campaña electoral porque cierran cierra la campaña y el comicio en San Luis, como en 3 provincias más, va a ser para la renovación de las legislaturas locales, ¿no? Renovamos en San Luis 22 diputados provinciales, 4 senadores, 6 municipios, intendentes,
y más de 69 o 70 concejales titulares. Por lo cual es una elección grande de medio término, una elección donde la Libertad Avanza no tiene ningún escaño que va a renovar, por lo cual para nosotros va a ser todo ganancia, pero con una implicancia que fue que no pudimos utilizar el nombre de la Libertad Avanza en la elección por trabas electorales y sobre todo por una viveza del poder del gobierno provincial local, que inscribió el nombre de la alianza a principios de febrero y después nos inhabilitó a nosotros para usarla. Gracias a Karina Milei pudimos impugnar el nombre para que lo puedan utilizar ellos. Recordemos que a los que nos están escuchando, yo soy el presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Salta, Estado Nacional del Espacio, y así todo no puso el nombre. Por eso encabezo lista de diputados provinciales, o sea, participo en la elección como primer candidato a diputado provincial, y nuestro logo es el león. Es importante que estemos dando este paso, al menos del tratamiento de la reducción de las DEX. ¿Nos escucha, diputado? Sí, los escucho. Un piojo en el satélite. Sí, algo se empiojo en el satélite totalmente. Bueno, entonces para el domingo están con este dispositivo de cierre de campaña para las definiciones locales. En términos de lo que va a venir hacia adelante, yo sé que la prioridad hoy son las elecciones en el territorio. ¿Cómo se va dirimiendo también la perspectiva hacia las elecciones nacionales, ¿no?, que tendremos en octubre? Porque todo este armado que usted está explicándonos, o estas complicaciones que desaparecen, bueno, van generando un camino, un recorrido hacia la elección nacional en octubre. Bueno, mira, Amanda, hoy San Luis tiene solamente un senador y un diputado nacional que representan las ideas de libertad. Después los demás fueron aliados políticos transitorios. Lo que sí ahora vemos es, por ejemplo, acá en nuestra provincia, nosotros vamos en boleta única en papel. Se estrena la boleta única en papel, sin pasos, o sea, no hubo elecciones intermedias, por lo cual esto es una elección directa. Y hemos juntado el 87% de los candidatos. El promedio de edad de la lista que encabezo es de 41 años, o sea, gente muy joven. El 90% de las personas, de los ciudadanos de San Luis que están en la lista, nunca estuvieron en una lista anteriormente, ni ocuparon cargos políticos, ni fueron funcionarios. Es gente de la ciudadanía que viene a participar para cambiar la política. Creo que eso es muy importante, hace muchísimos años no se veían. Yo soy el mayor de la lista, prácticamente, de diputados provinciales. La joven que me secunda es una profesional que tiene 24 años, recibida de obstetra. El tercero es un ingeniero industrial. La cuarta es una empresaria. El quinto es un comerciante reconocido de acá, pero toda gente muy joven. Eso es en la lista de diputados provinciales, por lo cual lo que nos da esperanza a nosotros es ya tener todo el territorio de la provincia armada, y seguramente con muchos concejales, con muchos diputados provinciales, esperemos también con algún senador provincial y alguna intendencia, como para ya tener más fuerza en el territorio y poder competir en las de octubre en cara a, de estos 3 diputados nacionales que renueva San Luis, por lo menos obtener la mayoría y obtener 2. Diputado, y en esta perspectiva también quería preguntarle, porque en el caso de San Luis no pierdo de vista que es una de las 4 provincias que tienen elecciones legislativas. Ahora, ¿a qué ardid se refería por parte del gobierno provincial para impedir de que la Libertad Avanza pudiera competir? Bueno, empecemos con la inscripción del partido. Sí. Para presentar el partido vos tenés que juntar 100.680 adhesiones en la provincia de San Luis. Yo tuve que presentar 4.000, porque hasta a mí me desconocieron la firma, me rechazaron la adhesión hasta el propio presidente de la Libertad Avanza y a la mayoría del Consejo de la Libertad Avanza. Entonces ya hay una... Vos pensás que San Luis es una provincia que del año 83 viene gobernado siempre por las mismas personas. Primero Adolfo Rodríguez Sá, después Alberto Rodríguez Sá, después Claudio Javier Poggi, después Alberto Rodríguez Sá de vuelta y ahora Claudio Javier Poggi. O sea, estamos inmersos en una calecita política de la casta política puntana que tiene preso a los puntanos y ha vaciado a los otros partidos políticos de fuerza y de representación. Lo único que queda acá para elegir es la Libertad Avanza, pues si no tenés que elegir entre Poggi
y un Rodríguez A. Y con Poggi está Adolfo Rodríguez A. Por lo cual es una pelea bastante en forma de dimensión política. Sí. Es una pelea bastante grande. Y bueno, la primera problemática tuvimos esa, que la justicia electoral, que la manejan los Rodríguez A hace años, nos puso muchos palos en la rueda. Para que te des una idea, el cierre de frente fue el 11 de marzo. Sí. El cierre de los frentes electorales. Después, el 18 de marzo, se podían presentar los partidos y el 22 de marzo teníamos que presentar los candidatos. Bueno, a mí me dieron la personería provisoria, quiere decir que me habían aprobado todas las adhesiones y podía empezar a presentar las afiliaciones el 21 de marzo, cosa que queda fuera la Libertad Avanza. Pero no obstante eso, anotaron el nombre de la Libertad Avanza el primer día hábil cuando se levantó la feria judicial, o sea, el 3 de febrero, a las 8:05 de la mañana se presentaron y anotaron un frente que se llamaba Alianza La Libertad Avanza, por lo cual hasta nos habían robado el nombre, que fue lo que logró impugnar Karina Milei a través de su apoderado Santiago Viola. Entonces, no pudimos utilizar el nombre del partido político y si vos ves los medios, dicen que que Milei no tiene candidatos en San Luis. Exacto. Y nosotros, te digo la verdad, si te digo cuántos reportajes me hicieron en la provincia, te vas a reír. Me hicieron 2 reportajes en la provincia, solamente en más de medio de campaña. Todos los medios de comunicación está captado por el gobernador Claudio Javier Poggi, el cual gasta 25 millones de pesos diarios en pauta publicitaria. 8.000 millones de pesos al año. Una pelea muy fuerte que estamos dando. Nosotros ganamos la pelea en las redes sociales y ganamos la pelea en la calle. Logramos imponer a este león como imagen de la Libertad Avanza. Y bueno, todos me reconocen a mí como el candidato de Milei, como el que defiende la ciudad de la libertad, porque no es el primer episodio de enfrentamiento que tengo. Bueno, ahora me hice mucho más famoso, incluso en toda la Argentina, por un vino que se llama Llanto de Mandriles, en el cual hicimos un sorteo acá y la premisa para participar del sorteo es que nos digan cuál de los 3 hechos de corrupción de los últimos 6 meses, y número los hechos de corrupción del gobernador Claudio Poggi, les parece más aberrante. Sí. Así que bueno, hemos usado todo el ingenio político y el marketing político que tuvimos al alcance para poder visualizarnos y que la ciudadanía de San Luis se dé cuenta que verdaderamente había un león en competencia. Diputado, ya en la última pregunta y apelando un poco a la síntesis, preguntarle sobre los proyectos que están aquí en debate. Se dictaminó finalmente la emergencia en discapacidad. La semana que viene está previsto que se llegue a una síntesis de dictámenes respecto a diferentes proyectos previsionales. ¿Cómo analiza el proceso de desarrollo de las próximas sesiones que impulsan principalmente estas iniciativas desde distintos bloques opositores? Bueno, yo creo que los bloques opositores siguen buscando ponerle palos en la rueda al presidente Javier Milei y hackearle la situación presupuestaria, sobre todo derogación de egresos de las arcas del Estado Nacional. Entendemos que nosotros no los podemos parar porque no tenemos los votos suficientes y ellos cada vez están más de acuerdo en intentar frenar el crecimiento de la Libertad Avanza y el crecimiento del presidente Javier Milei, por lo cual son las reglas de juego del poder legislativo y de la democracia. Con lo que tiene que ver con lo que viene, creo que nosotros vamos a dar el gran debate en la baja de la imputabilidad de la edad para que Argentina esté dentro del promedio de la imputabilidad que se hay en Latinoamérica. Recordemos, nosotros seguimos con un promedio alto, con una edad alta de imputabilidad y creo que no termina ahí, sino que vamos a tener varias discusiones, desde cuestiones que tienen que ver con recursos naturales a cuestiones que tienen que ver con seguridad. Van a ser los debates más fuertes que vamos a ver en el Congreso en los próximos meses. Gracias, diputado Alessandro, por estos minutos aquí en Pasos Perdidos. Un placer de haber hablado con ustedes. Hasta cualquier momento. Muy bien. Bueno, ahí estaba, una de las voces que van a ser protagonistas el fin de semana. Exacto. Elecciones en San Luis, en Salta, en Jujuy y hay... El Chaco. Y en el Chaco. Exactamente. Que ayer lo tuvimos al diputado García también. Exacto, y hablamos con él de eso. Nos planteaba
perspectivas también, desde el punto de vista de La Libertad Avanza, cómo estaba el panorama para la elección en la provincia de Chaco. Realidades muy distintas, ¿no? En el Chaco, alianzas con el radicalismo que está gobernando, con el gobernador. Chaco puede. En cambio, en todo el resto de las provincias donde se van a dar las elecciones, son opositores a los gobernadores. Exactamente. Aunque, bueno, aquí haya a nivel nacional. Y ningún acuerdo con el PRO. Y tampoco. ningún acuerdo con el PRO. También eso para tener una perspectiva, sobre todo a partir de la configuración que finalmente se da en la Cámara Baja. Bueno, ahí está, el panorama electoral en la República Argentina. Veremos también. Veda, primera veda, ¿no? Sí, bueno, la segunda, ¿no? Pero sí. Nos decía Alessandro, arranca la veda mañana en la mañana. Mañana a las 8. Exactamente. Y también, bueno, la expectativa de ver cuánta gente va a votar, ¿no? Porque son elecciones locales. Estas ya son definitorias, a diferencia de las de Santa Fe, que fueron paso para la legislatura local. Elección de constituyentes. Y también constituyentes. Las dos cosas había en simultáneo y fue el 50% del padrón aproximadamente y encendió algunas alarmas. Aquí va a haber un desafío para ver cómo se constituyen las legislaturas y, bueno, el rol también del oficialismo nacional en el impacto provincial. Y además, lo que nos adelantaba de Alessandro, el tema de la implementación de la boleta única también. En la provincia de San Luis para llevar adelante, para llevar adelante esta elección provincial, boleta única que vamos a tener también en octubre en la elección nacional. Exactamente, distinta. Distinta porque la nacional, en este caso, de acuerdo a lo que sancionó el Congreso de la Nación, es boleta única de papel, pero sin el tilde de lista completa. Claro, exactamente. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Seguimos aquí repasando todo lo que se dio a conocer hoy a partir de las 2 y pico de la tarde, 2 y 5 de la tarde, cuando el humo blanco emergió finalmente del Vaticano y conocimos al nuevo Papa, el León XIV, justamente el nuevo Papa que está iniciando una etapa distinta, nueva, otro Papa americano, podríamos decir, con una gran impronta latina. Así es, y cercano en su momento al Papa Francisco. Sí, con un rol muy importante en la designación también de los cardenales. Como coordinador, digamos, de esa área. Uno de los últimos creados por Bergoglio. Exactamente. Y a partir de ahí también la memoria de lo que ha sido su papado. Qué señal, ¿no? Qué señal tan particular. Especialmente porque uno de los últimos gestos que tuvo Jorge Mario Bergoglio, la última audiencia que dio, fue al vicepresidente de los Estados Unidos, a Vance. Y después de ese encuentro con el vicepresidente de los Estados Unidos, bueno, fueron sus críticas también a lo que le dijo Vance respecto a la política inmigratoria, ¿no? Qué dato porque fue la última audiencia que dio Jorge Mario Bergoglio en vida, después de haber salido un tiempo del sanatorio en donde intentaron cuidarlo y salvar su vida. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores
representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo?
último bloque aquí en Pasos Perdidos. Estamos todos tomados por el Papa, finalmente, así como hace 2 semanas atrás estábamos todos muy conmovidos por la muerte de Francisco y todo el impacto que eso tenía. Bueno, la rápida resolución y las novedades que trae Roma, en definitiva, también nos tienen hoy a todos muy pendientes para tratar de dilucidar cómo serán las próximas semanas, las próximas horas, los próximos años con este papado. Exactamente, y empezar a conocer al nuevo Papa, a León XIV, y la primer misa que en los próximos días ya va a estar celebrando en Roma, ahí en la Ciudad del Vaticano. Señor Claudio Mardones, el tema tiene que ver, no el Papa, el tema tiene que ver con las interpelaciones. Sí, señor, vamos. Porque, a ver, ayer hubo un capítulo respecto a eso, digamos, todo, ¿no? En el Senado. En medio de todos los tironeos de ayer. Sí, claro. Cierto. Bueno, y el tema no está cerrado. Lo que finalmente ayer se trabó o se bloqueó fueron las mayorías en el Senado en lo que respecta a tratar sobre tablas proyectos vinculados a interpelaciones a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al Ministro de Economía, Luis Caputo, al Ministro de Defensa, Luis Petri. Sí, de hecho, el presidente del interbloque opositor de Unión por la Patria fue muy duro respecto a la presencia aquí en la Cámara de Diputados en el marco de la interpelación de Guillermo Francos, que no tenía información y que además no estaba muy señalado por las investigaciones de algún vínculo respecto al tema, ¿no? Bueno, y esos pedidos de esos proyectos para pedir las interpelaciones ahora están en las comisiones. Va a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ahí es donde se va a estar trabajando el tema. Cuando haya dictamen, con mayoría simple, el Senado puede votar la aprobación de llevar adelante una interpelación. Mayoría simple significan 37, que son los que se necesitan para el quórum, y después mayoría de simple esos, para, claro. Los que estén, ¿no? El quórum y después ya los 37 para el quórum. Exacto. Y la mayoría simple... los que estén presentes, la mitad más uno de los presentes. La mitad más uno de los presentes. Ahora, en diputados... se pidió la interpelación de Guillermo Francos, la interpelación de Mariano Julio Libarona y se pidió la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo. Solo Francos vino y el presidente de la Cámara, Martín Menem, señaló que la interpelación a los 2 ministros iba a realizarse, por lo menos en primera instancia, el 14 de mayo. Exacto, la semana que viene. La próxima semana. Próximo miércoles. Hay que ver si finalmente se concreta, si hay algún acuerdo para postergarlo algunos días más, o si finalmente el 14 de mayo vienen los ministros a la Cámara de Diputados. Pero hay antecedentes, Claudio. Sí, señor. Hay antecedentes y un link, que bien lo estás planteando, Fernando Fracchelli. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar la semana que viene en las 2 cámaras del Congreso de la Nación, después de lo que hemos venido contando? Las diferencias que han surgido entre la Libertad Avanza y el PRO luego del fracaso para transformar en ley ficha limpia, abre interrogantes sobre cómo se van a comportar las correlaciones de fuerza de los aliados estratégicos de la Casa Rosada en las 2 cámaras del Congreso de la Nación. Y me refiero específicamente al PRO. Una de esas centralidades gira en torno a Silvia Lospenato, secretaria parlamentaria del bloque que conduce Cristian Ritondo, candidata a legisladora porteña para el 18 de mayo y una de las protagonistas de los cruces que han surgido esta mañana entre el gobierno nacional y el PRO respecto a negociaciones, fechas y momentos elegidos para finalmente conseguir la sanción de ficha limpia. Así que ese es el mar de fondo que ha cambiado drásticamente después de un hito histórico, y eso tiene que ver con esta placa, este informe que hemos preparado. Y es que antes de que se precipitara todo en este proceso tan vertiginoso, estamos transitando 20 días de esta historia argentina cruzada por hitos muy importantes. Uno de ellos, la muerte de Jorge Mario Bergoglio, el primer papa argentino, jesuita y latinoamericano de la historia. La sucesión ahora por León XIV, que lo acabamos de contar. Un segundo plano en momentos claves de la política argentina, en la historia reciente. La muerte de Jorge Mario Bergoglio dejó en un segundo plano también un dato muy importante para el gobierno de Javier Milei: la finalización del cepo para individuos, y en ese contexto también los interrogantes de lo que implica uno de los pilares de su política económica y quizás también uno de los motores de su discurso de campaña en este momento crucial. En el medio, el escándalo vinculado a la criptomoneda Libra
Y lo que nos decía Fernando Fracchelli, los números que finalmente logró cristalizar la oposición en 5 votaciones perdidosas para el oficialismo. Una de ellas fue la creación de la Comisión Investigadora Especial de la criptomoneda Libra. La otra fue la interpelación de 3 ministros del Gobierno Nacional. Y acá viene el dato. Finalmente se concretó la primera con Guillermo Francos, ministro coordinador, que afrontó la interpelación. Primera interpelación en 30 años, y eso es lo que nos invita a repasar un poco, bueno, qué es lo que dice el artículo 71 de la Constitución Nacional, ese que permite que las 2 cámaras del Congreso puedan ejercer una de sus potestades de control, exigiéndole a miembros del Poder Ejecutivo a que se presenten a uno de los 2 recintos a brindar explicaciones en el marco de una interpelación. Palabra que no aparece en el artículo 71, pero lo que dice efectivamente este artículo es que cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, hablábamos de antecedentes, pero primero remarcar cuáles son los objetivos que establece el artículo 71. Lo vemos en la siguiente placa. El objetivo específico es recibir explicaciones e informes que considere convenientes. Pero acá hay un dato importante, que es materia de discusión. No hay castigo respecto a la ausencia. Puede ser una de las posibilidades el incumplimiento de los deberes de funcionario público y una cuestión que termine en manos de la justicia. Lo cierto es que en este contexto, y sí, podemos seguir ya a la otra placa para ver cuáles son los antecedentes más recientes. Bueno, esos antecedentes son interpelaciones que datan de 1995 y 1996, las 2 protagonizadas por Domingo Felipe Cavallo, el por entonces superministro de Economía de Carlos Menem. Fueron 2, una en 1995, la otra en 1996. Una de ellas a pedido del propio Domingo Felipe Cavallo, que asistió especialmente en el año 95 en un momento clave de la historia, porque lo que había hecho fue presentarse ante la Cámara de Diputados en el marco del artículo 71, lo hizo espontáneamente para cuestionar y tratar de desactivar la privatización del entonces Correo Argentino, de la empresa nacional de correos y telégrafos, Encotel, que estaba a un paso de quedar en manos del empresario telepostal Alfredo Yabrán. Lo cierto es que después de ese proceso, Domingo Cavallo disparó durísimo contra Yabrán. Lo acusó de corrupción, de un lobby que ponía en riesgo el éxito de la privatización de Encotel. Bueno, esa fue esa interpelación. Después vino otra, en 1996, que también lo tuvo a Cavallo como protagonista. Bueno, acá hay un tema muy importante, porque respecto a los márgenes de qué es lo que puede pasar con una interpelación, acá hay un dato que no podemos eludir y tiene que ver con un fallo de la Suprema Corte de Justicia, especialmente después de las controversias que surgieron después de la interpelación de la que participó Domingo Cavallo. Y acá hay un dato muy importante, la controversia que se abrió en 1995 y que continuó en 1996, la Corte Suprema la resolvió finalmente en el año 2004. ¿Qué es lo que sostuvo? Dijo que el Congreso puede obligar a los ministros a presentarse para interpelarlos, pero no puede someterlos a la desventaja de debatir con otros funcionarios con inmunidad. Estamos hablando de legisladores, en este caso diputados nacionales y diputadas nacionales que tienen inmunidad, que tienen fueros y que en ese contexto le estaban haciendo preguntas a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional en donde corría el riesgo también de autoincriminarse. Así que este es un tema respecto a cuáles son los márgenes del legítimo derecho a la defensa en este contexto. Y sí, obviamente, pesa sobre quienes pensaron la interpelación de Guillermo Francos a partir del fallo de la Suprema Corte de 2004. Lo decíamos, fue la primera vez en 30 años. ¿Quién vino hasta ahora? Bueno, el jefe de gabinete, Guillermo Francos. ¿Quiénes vendrán el 14 de mayo? O, como nos decía Fernando Fracchelli, producto de alguna negociación que se reprograme. Bueno, tenemos a 2 ministros. Primero, falta el ministro de Economía, Luis Caputo. También falta su par de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Y también otra pieza muy importante, que es casi seguro de que no asista. Me refiero al titular de la Comisión Nacional de Valores, a Roberto Silva, que parece que tiene todos los porotos para que, si se resuelve finalmente la conducción de la comisión investigadora por la criptomoneda Libra, sea uno de los primeros citados. Así que sí, efectivamente, el proceso de interpelación es votado en esta Cámara de Diputados hace poco menos de 20 días, sí, significó la primera interpelación en 30 años, faltan 2 ministros y el titular de la CNB.
Gracias, Claudio, por esta recorrida porque nos sitúa en un estado de situación que tenemos hoy, ¿no? Sí, hoy claro. el estado de situación es que la Cámara de Diputados aprobó, luego también de hacer un proceso de discusión dentro de las comisiones, la interpelación de los ministros por una mayoría simple, por la misma dificultad que comentábamos que sucedió en el Senado. En el Senado se rechazó, así que seguirá el tratamiento en las comisiones y veremos cuáles son las mayorías que se alcanzan para aprobar posibles otras interpelaciones, pero también pone en contexto el escenario. Como decía Claudio, no hay una sanción para quien no venga, hay cierta tensión política que se genera, pero para el oficialismo y para algunos sectores aliados no es un tema ya de agenda lo que ha sucedido con la criptomoneda Libra, sino que es un problema de la justicia, podríamos decir. No es el Congreso el que tenga que emitir ninguna definición. Y en ese sentido también se empioja, como bien decía Claudio, las definiciones dentro de lo que impulsa a algún sector de la oposición para la investigación parlamentaria del asunto. Ahí está la agenda que va marcando la Cámara Baja. Sí. Una agenda en la cual se ve por un lado lo que son los expedientes parlamentarios y por el otro lado la construcción política que se va armando entre diferentes bloques, que antes parecía que tenían muchas diferencias y hoy empezaron a encontrar coincidencias temáticas. Sí. Exactamente. ¿No? Típico Entonces, también podríamos decir de un año electoral, ¿no? puede ser, pero lo cierto es que hay situaciones que se fueron dando, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones o en el caso de la situación de las personas con discapacidad. La emergencia nacional de discapacidad, totalmente. Y entonces empezaron a encontrar voluntades y a sumar voluntades. Y le sumo presupuesto universitario. Claro, si y exactamente. Y entonces empezaron a encontrar coincidencias. Sí. Y ahí, en esas coincidencias de 3 puntos, jubilaciones, presupuesto universitario y la emergencia en discapacidad, encontraron los 3 temas y empezaron a sumar. Y están sumando más de 130 diputados. Exactamente. Y acá hay un tema que se proyecta y que tiene que ver con la última reunión de la comisión investigadora. Recordemos, tuvo dificultades para arrancar, tuvo quórum para empezar a funcionar, pero la votación terminó 14 frente a 14. Un empate entre Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, y Sabrina Selva, de Unión por la Patria, para disputar la presidencia de la comisión investigadora. Bueno, después de ese empate, ¿qué es lo que plantearon? Parte de estos espacios que están buscando una articulación mayor en el arco opositor, bueno, llevar la discusión al pleno del recinto de la Cámara de Diputados. Lo dijo Nicolás Massot, del bloque de Encuentro Federal. Dijo, bueno, tanto el PRO como la Libertad Avanza y sus aliados pueden alcanzar para Bornoroni 120 voluntades. Encuentro Federal y las demás fuerzas que se encolumnan detrás de la candidatura de Sabrina Selva podrían superar los 140 votos. Así es que ahí es donde empieza a gravitar con mucha fuerza la fecha de la próxima sesión. Exacto. No solamente porque pueden surgir números que terminen logrando la media sanción de iniciativas que ya tienen dictamen y que pueden tenerlo y que son muy reactivas para los intereses del gobierno nacional, especialmente en materia de déficit fiscal, sino también esta pulseada. ¿Cuál va a ser la votación que defina al presidente o presidenta de la comisión investigadora por la criptomoneda Libra? Bueno. Sí, y además es un tema que la oposición no va a soltar fácilmente, ¿no? Me parece, por esto que vos decías de las coincidencias, algunas son propositivas y otras tienen que ver con otro rol que tiene el Congreso, que es el rol de control de los otros dos poderes. Bueno, ahí está después de ficha limpia. Hay un nuevo interrogante, ¿no? Claro. Ahora y un nuevo condimento, que es ¿cuál es la postura del PRO de los diputados? Porque puede surgir impacto respecto a lo que ha sucedido en el Senado. Sí, señor. De respecto a... es una Cámara en la cual a veces están al límite las mayorías y las minorías. Muy finito. Sí. Y son muy coyunturales también, ¿no? Proyecto por proyecto. Habría que tomar los 4 diputados del PRO que están en la comisión investigadora, los 3 diputados, ¿no? Del PRO. Sí. Porque hay uno, el cuarto sería de Oscar Sago. Sí, señor, del MIR. Está Maquieira, está Silvana Giudice y está Cristian Ritondo. Bueno, si uno de los 3 diputados, ¿no? Maquieira, Silvana Giudice o Ritondo, dicen,
No, la verdad que me parece bien que Selva maneje la comisión. Exactamente. Cambia completamente. Cambió totalmente. Exacto. Y eso también está atravesado, me parece, y lo traigo a la mesa, por las novedades respecto también a las internas dentro del PRO, las distintas líneas políticas que tiene para, por ejemplo, la elección de la Ciudad de Buenos Aires, pero también la definición de Patricia Bullrich de afiliarse a la Libertad Claro. Avanza y el impacto que eso tiene con algunos de estos diputados que acabas de nombrar también, ¿no? Bueno, por ahora no hay impacto directo en el seno del bloque del PRO, en la Cámara de Diputados. Exactamente. Por ahora nada. No. Por ahora siguen igual. La propia Silvana Giudice ha declarado que se mantienen unidos, No se hagan que van a los rulos. acompañar, claro, no se hagan rulos, no, van a acompañar las políticas del gobierno nacional. Luego sucedió lo de Ficha Sí, Limpia. señor. Vino Ficha Limpia, un Cristian Ritondo que además cuando terminaba la reunión de la comisión investigadora, ante la advertencia de esos 140 votos que podrían estar detrás de Sabrina Selva, Ritondo dijo, bueno, avancemos en las negociaciones y en los diálogos que hasta ahora no pudimos mantener. Así que también aquel PRO, conducido por Cristian Ritondo antes de Ficha Limpia, dejó abierta la posibilidad, dejó el guante de una negociación. ¿Cuál podría ser esa negociación? Que aparezca otra candidatura, quizás una candidatura que pueda contar con algún respaldo o algún guiño del PRO. ¿Cambiará esa posición ahora después de los debates públicos que hemos venido contando y que han surgido esta mañana después del fracaso en la sanción de Ficha Limpia? Las acusaciones entre la Libertad Avanza y el PRO han sido on the record directamente en la mañana con 2 conferencias de prensa. ¿Cómo va a impactar esto en la correlación de fuerzas de esta Cámara? Bueno, los interrogantes están planteados, las posibilidades de avanzar con una agenda en esta Cámara de Diputados se está diagramando. Sí. Todavía no hay un pedido formal. Exactamente. Me parece que para el pedido formal van a guardar los bloques de la oposición, principalmente el martes. El martes se reúne nuevamente el plenario de Presupuesto y Hacienda con previsión social. Exactamente. Ahí la idea... El último dictamen que están esperando. El último dictamen que están esperando, que es el tema de... hay que ver cómo si se cristaliza todo en un solo dictamen o son distintos un par de proyectos que se aprueban vinculados al tema moratoria previsional, la incorporación del bono de 70.000 pesos a las jubilaciones. Bueno, ahí se está Y las modificaciones en la PUAN, que es otro de los puntos que se están planteando dentro de la diversidad de proyectos que José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuestos, se comprometió a hacer el análisis por parte de la comisión de la Oficina de Presupuestos aquí de la Cámara para los lineamientos generales, ver cuál es el impacto finalmente que puede llegar a tener en el equilibrio fiscal, que es el gran tema de... o el principal argumento del oficialismo para vetar en todo caso una ley que atente contra su equilibrio fiscal, ¿no? Un expert que se ha visto obligado a empezar a dar precisiones al respecto, porque de esa sesión en la que contábamos que finalmente se cristalizaron 5 votaciones adversas para el oficialismo, una de ellas la creación de la comisión investigadora, otras las interpelaciones, pero las otras tienen que ver con estos emplazamientos, con los emplazamientos a las especialmente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que articulara con las otras para permitir finalmente dictamen para la Emergencia Nacional de Discapacidad y lo que decíamos, el que falta. Próximo martes, plenario de las comisiones de Acción Social y también de Presupuesto para tratar el tema previsional. Sí, son las principales actividades que hay en la agenda. Este emplazamiento a la 1 de la tarde el martes 13, reunión conjunta entre Previsión y Seguridad Social junto a Presupuesto y Hacienda, y también un rato más tarde ya en el Senado una comisión bicameral, en este caso la de fiscalización de órganos de organismos de seguridad interior, una que hace mucho rato que no tenía movimiento. Exacto, esa por un lado, y también por el otro, el día miércoles 14 por ahora a las 10 de la mañana está prevista una reunión de la Comisión de Industria, donde fueron invitados representantes de la Cámara de la Industria Curtidora de la Argentina a fin de exponer sobre la situación en el sector y además sobre el empleo del término cuero en la promoción y venta de los productos argentinos. Y para más tarde, otra comisión también que tiene un diputado como presidente, en este caso la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que siguen analizando y siguen planteando lo de los auditores. Sí, ¿no? un tema no resuelto el cuello de botella que hay ahora en este contexto para hacer cualquier fiscalización y cualquier auditoría. Si bien pueden seguir trabajando,
bueno, requieren de la definición de Senado y de diputados. Exactamente. Ahí me parece que en cualquier momento van a tener que tomar una decisión. Sí. Algunos están trabajando y están elaborando algunas propuestas para ver si pueden llegar a consensuar los 3 nuevos auditores por parte de la Cámara de Diputados. Pero vos también marcabas en estos últimos días cuando hablábamos del tema, Fer, que la atomización que se dio dentro del radicalismo, bueno, pone un poco en tensión la postulación de 4 candidatos, ¿no? Ahí empieza a reconfigurarse un poco las mayorías, porque si bien podría proponer a alguien, no tiene el mismo peso cuando se discutía esto y eran 33. Claro, ¿no? Ahora quedaron atomizados en 4 bloques. Sí. Y es más compleja esa articulación para reclamar un lugar en la AGN que reclamaban en ese caso para el diputado mandato cumplido Mario Negri, ¿no? Sí, bueno, verdad, habrá que ver. Se complicó esa aspiración del radicalismo en este contexto. Sí. Así que quedan temas pendientes un montón todavía, cosas que son más institucionales, cosas que son más de coyuntura vinculado con los proyectos, y veremos también cómo va circulando esta semana, porque, digamos, también, ¿no? La semana que inicia el próximo lunes es la última semana de campaña de la Ciudad de Buenos Aires, donde está concentrada toda la atención de los principales bloques. Recordemos que muchos diputados nacionales, Silvia Lospenato por un lado, pero también el diputado Santoro, también la diputada Oliveto, son candidatos y van a estar... Vanina Biasi también, y están todos abocados a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Claro. Una semana antes es un poco difícil que se consiga... Cuando pase el temblor, me dijo una autoridad parlamentaria, para cuando pase el temblor de las elecciones del 18 de mayo. Y la semana que viene, ya hablando de esa agenda, entre miércoles y jueves están los cierres. Sí, señor. Exacto. Cada uno hará un cierre La otra veda, determinado. tercera veda del año. Exactamente. Así Bueno, que veremos si logran conseguir que haya sesión esta semana. Un poco difícil, porque los diputados de la capital federal son un montón, son 24, es entonces... Fines de mayo. Exacto. Fines de mayo. Me parece que todo va a pasar para la otra Sí, semana señor. después de lo que va a ser la elección en la ciudad de Para Buenos la Aires. Semana Patria. Para la última semana de mayo, ¿no? Exactamente. Ya previo al 25. Exacto. Y ahí definir los temas a partir del pedido de sesión especial que haga la oposición y además ver qué pasa con las interpelaciones que quedan pendientes. La interpelación de Cunio Libarona, la interpelación del ministro Caputo, que ambos se excusaron por una cuestión de tiempo, falta de tiempo. Por cuestiones de agenda. Exacto. Claudio Mardones, muchas gracias por toda la información que nos trajiste hoy. Un gusto, por como compartir siempre. la tarde. Gracias por recibirme. Nos vemos, Fer, mañana tempranito acá a las 16:30, como Así todos los es. días. Mañana nos reencontramos, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. ¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo?
dengue, zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte?